Mira, ahora mismo estoy releyendo El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos yo me lo leí en el instituto y releerlo ahora lo estoy gozando de una manera, o sea, estoy disfrutándolo porque siempre me ha encantado el universo de Tolkien, del Señor de los Anillos, entrando ya a nivel de friki de quién eran los magos estos y cuál es la historia del hijo de Aragorn. Todo esto me ha encantado siempre. Pero ahora releerlo con el bagaje de que haya pasado X años de mi vida, se disfruta mucho más. Estoy consiguiendo encontrar cosas que me hablan de cosas más allá de un ejército, un elfo. Por eso quiero grabar este vídeo. El último 21 de diciembre cumplí 30 años. Y entonces, un poco copiándome, un poco mucho copiándome de gente, voy a hacer mis libros antes de los 30. Libros que para mí yo he disfrutado especialmente antes de los 30, que han sido especiales para mí. No son imprescindibles, no son los 30 libros imprescindibles antes de los 30, nada de esto, pero son los 30 que yo he disfrutado y que me apetece comentarlo. Y ya está, sin más. Yo soy Fran y bienvenido al Lector Reseña. Va, que son muchos. En primer lugar, tengo que mencionar Tintín, de Hergé. Tintín ha sido uno de los cómics, de los tebeos que yo más he disfrutado de pequeño. Ese mundo que conseguía crear Hergé, que era un mundo súper colorido, súper trabajado a nivel de imágenes, de ambientación, con una trama que, claro, cuando eres niño, esa trama te intriga continuamente. Ay, ¿cómo saldrá de esta situación y cómo saldrá de esta otra? Que va pasando de la comicidad y se va haciendo cada vez más complejo, con esos personajes tan entrañables, cada uno con su nombre. Siempre me acuerdo de Serafín Latón, la personalidad de cada uno de ellos, el Capitán Haddock, el Profesor Tornasol. Además, Tintín era un chaval de edad indeterminada, rubito y no muy alto, y yo siempre he conectado mucho con eso. Son unos cómics que te transmiten un mundo muy agradable, y que volver a él para mí es volver a un sitio cómodo. Además, es algo que me provoca una vinculación que me generó, lo tengo muy vinculado a mi padre, entonces, porque a él le gustaba y me los leía inicialmente, y después ya pasé a leerlo yo solo. Entonces, es un lugar cómodo, un lugar que además tiene una calidad en cuanto a dibujo, en cuanto a valor artístico, que ha hecho que emocione a mucha gente y que mucha gente sean auténticos tintinófilos. A mí me ha llevado que con el tiempo hablar de Tintín no sea tanto de la historia en concreto, sino hablar de su ambientación y de la propia historia de Hergé en esa Europa del siglo XX con todos sus cambios. Muy recomendable, por cierto, me gustó mucho la peli de Spielberg. Otro libro que me hizo disfrutar como yo no he disfrutado nada más como lector leyendo esa saga es obviamente Harry Potter. La saga de Harry Potter, tengo aquí la piedra filosofal, pero me sirve cualquiera. Yo no sería lector, obviamente, sin haber leído Harry Potter. Bueno, espérate. Vamos a hacer las cosas bien. Ahora sí. Aquí ya estamos preparados. Si hay algo que a mí me ha hecho ser lector es esa saga. Yo la cogí con... Había visto la primera película y después ya me leí el libro. Y claro, ya fui enganchando película con libro tras libro. Y la cosa es que yo soy de esa generación en la que creció con Harry Potter. Que tenía la edad del protagonista y que iba creciendo a la par que el protagonista iba creciendo. De forma que conforme los libros se hacían más oscuros y las tramas se hacían más complicadas, más adultas, yo también me iba convirtiendo en un lector más adulto. Pude seguir ese recorrido y vivirlo con esa experiencia. Es algo que creo que claramente tienes que leerlo antes de los 30. Quiero decir, sobre todo si consigues disfrutarlo a una edad joven o siendo niño, creo que te entras en ese universo tan mágico, que tiene tantos elementos de fantasía, que tiene un poco en la cultura popular, pero que va aumentando poco a poco, que se mete cada vez más en la vida de esos personajes. A mí personalmente me gusta muchísimo más el mundo de Harry Potter por su universo que por los personajes y por la historia concreta de la saga. Es una cosa de que lo de poder llevar siempre con cariño y de nuevo, como me pasa con Tintín, es un sitio acogedor. Y donde vuelvo siempre es de esos universos que tengo totalmente interiorizado y que ya conforma una parte de mi lore personal, ¿no? De mi recorrido como lector. Igual que otras generaciones han tenido la Guerra de la Galaxia, la trilogía original, tenían Indiana Jones o las películas del oeste. Yo creo que la mía, por ejemplo, Harry Potter o El Señor de los Anillos, lo tiene
dentro de su universo cultural básico. Esta es la varita de Snape. Para mí, el mejor personaje de toda la saga. A pesar de que yo soy de esto. Ahora voy a hablar de una cosa que sé que puede causar un poco de polémica, pero a mí me marcó mucho, mucho como lector y hizo que de aquí fuese a otro libro. Y es los clásicos adaptados. Yo, una compañera de clase, tenía una edición adaptada de la Ilíada, de Vicent Vives, en este caso, esta es la de la Odisea, pero ella tenía la de Vicent Vives, de la Ilíada. Yo me leí me lo prestó, además era con la ilustración de Alan Lee, ilustraciones que a mí me eran familiares por El Señor de los Anillos, porque Alan Lee es el ilustrador del más conocido del Señor de los Anillos. Entonces, yo leí la Ilíada y me apasionó absolutamente, me quedé totalmente enganchado. Fui leyendo un capítulo tras otro, siendo muy chico. Yo estoy hablando que yo estaba en primaria. Y disfruté tanto esa historia que después yo ya le dije a mi padre que yo quería que me compraran el siguiente, la Odisea. También me la leí y lo que quiero decir es que estos clásicos adaptados, puede ser este en concreto, o puede ser, por ejemplo, este, también de Vicent Vives, de Don Quijote, que lo leí también en primaria, y sé que hay gente que está, de forma razonable, en contra de que se adapten clásicos, creen que hay suficientes libros de esa edad como para que los leas a esa edad, y ya ha llegado el momento leerlo el auténtico, sin adaptar en su momento. Pero sin embargo, es una gran historia. Es una gran historia y a mí me hizo disfrutarlo en su momento, igual que podría haber disfrutado otra lectura. Y además de disfrutarlo en ese momento, coger y crearme una simpatía hacia ciertos clásicos que me ha hecho que cuando después me lo he leído, posteriormente, no me dé ese reparo, no me produzca ese rechazo o esa distancia, que sienta esa distancia con esos clásicos. Al final te quedas con el alma de la historia. Y es lo que me sirvió a mí, que yo, Don Quijote y Sancho Panza, que además yo participé en una obra de teatro sobre eso, y lo tenía también mi universo mental. Y eso me hizo que yo, a la hora de afrontar el Quijote, ahora estoy leyéndolo, por ejemplo, lo haya hecho desde una perspectiva completamente familiar. Y ya me entrase, ciertos personajes me entrasen y lo abrazara posteriormente con cariño y con gusto. Yo sigo recomendándolo porque son buenas historias y si la edición es buena y no intentan hacerlo demasiado mediocre, creo que puede tener la esencia de una buena historia con los temas que quiera tratar de forma adaptada. Yo no le veo por qué no. Siempre y cuando también, por supuesto, no se retire o no se le quite el espacio que corresponde a los libros que corresponden a esa edad. Otro libro que disfruté en esa edad, entre primaria y primeros años de la secundaria, fue Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. Un libro que yo cogí sin ninguna gana porque venía de 5 semanas en globo, se me había hecho eterno, me lo obligaron a leer en clase de lengua, venía ya con un poco de reparo y sin embargo Viaje al centro de la Tierra creo que sí que mantiene lo que tiene que mantener esos libros de aventuras, que son la intriga por un lado, la emoción, la fascinación por un mundo diferente y asombroso, ¿no? Todo ese viaje que van haciendo, lo que te explica de los volcanes y cómo hay un punto que parece que no van a conseguirlo y después sí, y ya cuando llegan al centro, bueno, a ese mundo y se abre todo y lo que descubren allí y cómo al final, es que yo no lo he vuelto a leer. Y no lo he vuelto a leer porque me quedé con muy buen sabor de boca, lo disfruté muchísimo, es un libro que me ha ido viniendo a la cabeza recurrentemente y que lo tengo con un gran recuerdo. Yo creo que es una de las mejores novelas de aventura que se han escrito, hasta donde yo conozco. Y ese sí que es un libro muy adecuado para como literatura juvenil y que consigue ese punto de que sea lo suficientemente emocionante e interesante, de aventuras, sin caer en algo demasiado tedioso. El siguiente libro que toca es La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, otro clasicazo. Ese sí que es, de nuevo, uno de esos libros de literatura juvenil para leer en esa edad y disfrutarlo en esa edad. Me acuerdo porque se me hizo rarísimo el libro, era un poquito más grueso que otros libros, claro, y a esa edad es como, uy, estoy leyendo un libro
ya de mayores. Y es chulísimo porque tiene, no me acuerdo si creo que son los primeros capítulos, pero vamos, son las primeras páginas, cuando está en la aldea el protagonista y hasta que llega a la taberna consigue huir con ese misterio de qué está pasando ahí, esa intriga aquí, ¿no? Un halo misterioso que en esa edad te da hasta un poco de yuyu y yo siempre he sido muy miedica para eso, vamos. Para los libros, para las películas, para todo eso yo siempre he sido muy miedica. Huye y llega a la taberna y finalmente llega al barco y conoce a John Silver y todo lo que hay en torno a ese pirata. En el mundo, este mundo de los piratas con la isla, los barcos, no sé, todo eso. La canción del ron. Es de nuevo un libro que también disfruté mucho en ese momento y creo que está muy vinculado a esa edad y que no va a volver a estar tan fascinado por un mundo de piratas si no lo haces con esa edad. Entonces, sería un libro que si yo lo leyera ahora seguramente lo disfrutaría también, pero de una forma distinta. Y ese recuerdo es uno de los también de los más importantes que tengo a nivel lector. Igual que el recuerdo del sexto libro de Harry Potter, que lo devoré. Esa ilusión de continuar, de seguir leyendo, que ahora mismo me cuesta tanto encontrar un libro de, ay, necesito continuar para saber cómo sigue. Eso es es algo que he perdido como lector, pero que recuerdo de estos libros. Y que creo que es lo que me ha hecho que valore, pues, la literatura. Sé que en la ESO, sí o sí leí otro libro, que en este caso una saga, que sí que me marcó y que me ha dejado las mismas sensaciones que La Isla del Tesoro. Y es el clásico también de Tarzán, la saga de Tarzán de Edgar Rice Burroughs. No quería leerlo. Esto ya lo he contado en algún vídeo, me parece. Mi padre me dio el primero y me dice, lee las primeras 100 páginas. Si no quieres, si cuando hayas leído 100 páginas no te gusta, pues ya está. Y me leí, pues creo del tirón, como 4 o 5 libros. Y volvemos a lo mismo. Además, aquí ya tienes la referencia de una película, ya has visto la película de Tarzán de Disney, y sabes que algo te suena. Y ves que la historia después pues, es distinta, entonces, pero es algo familiar. Así que es más fácil entrar en eso. De nuevo, tenemos ese mundo, un mundo fantástico, una intriga por un lado de qué ha pasado ahí, cómo es ese mundo y qué le va a pasar al protagonista, algo con lo que me ha costado posteriormente también empatizar cuando he leído otros libros. Para mí siempre me ha generado el mundo de esa jungla africana. He tenido en el imaginario como una exuberancia de naturaleza, pero a la vez peligrosa y a la vez completamente apabullante. Y con este libro se potenció totalmente. Lo disfruté también tantísimo, sobre todo por ese punto de querer seguir la historia, de querer ver cómo sigue. Era la primera vez que leía una saga, entonces conectaba unos personajes con otros, un momento con otro y volver a puntos que en los que ya había estado antes. Ha quedado como parte de la cultura popular y que ha llegado a muchos lectores y creo que ha hecho muchos lectores. Y entonces llegamos a mi punto máximo como friki, que es por supuesto El Señor de los Anillos de J. Ronald Reuel Tolkien. Yo vi las películas y me alucinaron, me fascinaron. Yo me volví un fanático, me volví un auténtico friki del Señor de los Anillos. Buscaba toda la información posible, jugaba a videojuegos, tenía las miniaturas del Señor de los Anillos que iba pintando, que todavía lo sigo haciendo. O sea, fue una cosa que yo jamás me había dado, solamente me había dado así con Star Wars, pero no al nivel del Señor de los Anillos, porque obviamente el mundo de Star Wars no es el mundo del Señor de los Anillos, ¿no? De ahí dije, pues hay que irse al libro. Lo leí y obviamente lo disfruté, sobre todo porque tenía la visión de la película y era como, voy por esta parte de la película, pero esto es diferente. Lo lees de una forma que, como un relato de fantasía, que lo disfrutas, donde hay orcos, hay guerra, hay lucha, hay raza y espada y te gustan todas esas cosas y es chulísimo, sobre todo porque tienes la imagen de la película. Y es un libro que antes de los 30 creo que lo disfrutan muchísimo porque es un mundo apasionante. Además, Tolkien crea algo. Ahora es muy fácil hacer una saga de fantasía. Pero ahí hubo alguien que tuvo que hacerla en primer lugar, ¿no? Y leerlo antes de los 30 te da la posibilidad de que con el tiempo, si lo vuelves a releer, sea lo que decía al principio, puedas descubrir muchas más cosas.
que en ese momento no lo veía y no era siquiera tenía esa experiencia vital. Entonces, es un placer tener un buen recuerdo de un libro que de nuevo te enganchaba y te parecía fascinante, con todo el trasfondo y toda la historia que tenía, pero que en ese momento decía, ay, las descripciones se hacen largas, tal. Pero después vuelves y ahora ves que lo importante del libro es cuando te habla de la luz que entra en un momento concreto, es cuando te habla de una conversación entre dos personajes y las palabras que utilizan. Entonces leerlo antes para poder disfrutarlo y después para poder volver a él disfrutándolo, de que estás en tu friquismo, pero que le vas añadiendo puntos más profundos, pues es literatura. Siguiente, y creo que me estoy enrollando mucho y debería ir un poquito más rápido. 1984 de George Orwell. Librazo clásico del instituto, que te lo lees y dices, Dios, he entrado en un mundo que es el de el conocimiento político, y empiezas a ver que hay maldad y que hay intereses y ojo, que hay que tener cuidado, y empieza a ver 1984 por todos lados y que estamos todos observados. Aquí ya entran esos libros que son un poquito más adultos, que empiezan a tener otro tipo de mensajes. Siempre que se establece una lista de distopías, siempre está 1984 como uno de los más relevantes. Pero yo lo destaco porque, aun siendo así, es un libro que a edades jóvenes se disfruta especialmente. Entonces es quizá una buena puerta de entrada a esos libros con una reflexión histórica o una reflexión política sin que no se entienda. Por ejemplo, Un mundo feliz yo no diría que es un libro para leerlo a esa edad. Pero 1984 sí. A mí me encantó. Y fue eso. Yo estaba en un momento en el que empezaba a entrar en el mundo de querer conocer todo lo posible sobre historia y todo este tipo de distopía y qué podía haber sido, que no. Todas estas cosas me encantaban. Entonces lo disfruté por eso y por esos mensajes que yo encontraba por todos lados. Y si vamos a hablar de mensajes, obviamente, y es que eso es que yo me acuerdo, fue una obsesión, que fue El Código Da Vinci y después también Ángeles y Demonios de Dan Brown. Esos libros, o sea, no he querido volver a leerlos porque sé que si los leo ahora le veré las costuras por todos lados. Pero que te hablaran de historia del Vaticano, de historia del cristianismo, y todo metido con una conspiración pero ¿y esta gente quiénes son? Tengo que leer el siguiente capítulo. Dios, y este era el que... o sea, todo eso en un relato con todos los tintes que tiene de misterio, del secretismo y de conspiración, pues hacía que se hiciese, que fuese apasionante. O sea, yo los disfruté los dos, los teníamos allí en casa además, de forma que no tuve que esperar para leer el siguiente, porque ya pude enganchar uno con el otro, y es que me acuerdo, o sea, yo no es una lástima porque creo que no vuelves a leer nunca más como cuando eres tan chico. Entonces, eso, aunque da pena, pero después lo recuerdas también con mucho cariño. No quería volver a esos libros, igual que no he vuelto a, yo que sé, a una saga fantástica que he leído, porque los recuerdo con cariño y sé que si los vuelvo a leer, pues ya no será, el recuerdo ya no será el mismo. Pero sin duda el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios son dos libros que a mí, además que empecé a buscar información del Vaticano, de los papeles del Vaticano, de los Illuminati y tal. Yo me metí yo ahí mirando en la Encarta y mirando en internet, en Google. Probar suerte, o quizá, ¿cómo sería probar suerte? Cuando no era lo de buscar. Pues todo eso lo disfruté muchísimo. Entonces empieza la carrera y yo estoy en ese mood de la política y de la historia y me encanta todo, sobre todo historia de España. Y empecé a leer A la triste, de Arturo Pérez Reverte. Y de nuevo yo encontré una novela que me metió en un mundo, me facilitó entrar en un mundo que ya me gustaba de por sí. Entrar en la España del siglo de oro, con el conde duque de Olivares, con Felipe IV, con Francisco de Quevedo, con las guerras de Flandes, con el capitán Latriste, con Diego Latriste. Todos estos personajes que crea, que mezcla reales con ficticios, la ambientación que le da a ese siglo de oro que te lo acerca, a mí me encantó y aún me encanta. Es uno de los relatos de aventura, porque además son relatos de aventuras que disfrutas
enormemente porque además te lo metes en ese contexto de algo que ya te gusta por temática, que ves los entresijos de la historia de España, eso que has estudiado y que además adelantabas los temas que tocaban de estudiar en el colegio, adelantabas que no íbamos todavía por el tema de ese, pero tú empiezas a leer más porque historia te gusta, pues eso me hizo a mí con eso, conectar con un relato y con una aventura que eran alucinantes. Sobre todo que trajeran el vocabulario del siglo de oro, lo mezclara con puntos de ironía, con un relato bien ambientado, todo esto hizo que yo me enganchara muchísimo a La Triste y tuviera, o sea, me leyese toda la saga. Y cuando acabé de leérmela, me la volví otra vez a leer. Y ha sido una de las cosas que a mí me ha hecho interesarme más por esa historia de España. Y yo hace poco fui a Madrid y nos centramos en el Madrid de los Austrias y poder revisitar todo eso. Pues es gracias a que novelas como esta te lo han acercado y te han facilitado disfrutar eso. Otro libro que yo querría mencionar y que realmente me marcó porque es de esos libros que recuerdas que lo has leído de forma impulsiva y que no podías parar, es Patria de Fernando Aramburu. Patria, de nuevo, es un libro que yo creo que si leyese ahora me le vería muchas costuras, pero que en su momento me trasladó a un mundo que era el del País Vasco con ETA y del terrorismo, que por leer sobre eso, una novela por primera vez, en mi caso, me parecía tan desgarrador, tan injusto, tan cruel, que te metía en esa historia más, era como, tiene capítulos muy cortos, entonces se hacía muy fácil de ir como de un capítulo a otro. Y fue ese primer contacto de forma más seria con toda nuestra historia reciente en cuanto al terrorismo. Era un libro que ya estábamos hablando de más cosas. Estábamos hablando de temas que sí que nos afectaban ya en la vida real y hacía que tuviese un trasfondo y que leerlo te impactara de una forma que no lo iba a hacer tanto a lo mejor un relato de aventura en ese momento. Junto con esto, lo engancho con el siguiente libro que para mí tuvo otra importancia. Junto con esto, y lo engancho con el siguiente libro que para mí tiene importancia antes de los 30, que me ha marcado, y puedo decir, cualquier libro de historia. Yo concretamente tenía una colección que venía con El País, que era de 25 volúmenes de historia de España, desde la prehistoria hasta los años más recientes, creo que era hasta el gobierno de Zapatero. Todo eso venía en una colección, entonces ir pasando por ese libro me los leí todo un verano, del 1 al 25, y creo que antes de los 30 es muy, 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 muy recomendable leer cualquier cosa de historia, sobre todo si es historia de tu país. Da igual, no tiene por qué ser de tu país, pero si es de tu país creo que lo disfrutas aún más. Empezar a conocer eso. Yo de esto estoy hablando de época de la carrera. Empezar a conocer la realidad de tu país y cómo nuestra realidad actual viene explicada por esa historia y cómo ves que frases que se dicen ahora mismo pueden no tener ningún tipo de sentido con nuestro contexto histórico, odios o amores actuales, prejuicios, ideologías políticas, posicionamientos sobre qué es justo y qué no es injusto en nuestra sociedad. Y todo eso podés contextualizando en la historia de nuestro país ayuda mucho. Por ejemplo, descubrir leyendo que de repente la llamada Reconquista es una invención histórica, o que hubo un momento en el que Portugal fue parte de España y sin embargo ahora conocemos más de Estados Unidos que de Portugal, o que en la misma revuelta, guerra en la que Portugal se independizó, podría haberlo hecho también Cataluña, pero no se hizo porque se tuvo que ir a controlar la zona de Cataluña porque estaba cerca de Francia, pero no la de Portugal. Y entonces Portugal sí se pudo independizar. Y eso podría haber cambiado toda nuestra historia reciente y todo lo que entendemos que es España ahora mismo. Todo eso, al final te hace ponerlo en contexto y que disfrutes, aparte que disfrutes de la historia, que consigas entender mejor nuestra realidad. Incluso relativizar la importancia o no de las cosas. En fin, que me enrollo con esto. Continuamos. Libro número 13. Importantísimo antes de los 30 en mi vida. Justicia, hacemos lo que debemos, de Michael Sandel. Michael J. Sandel. Fue, para mí, el libro clave para empezar a pensar políticamente. En la carrera, en filosofía política, en la asignatura de filosofía política, nos dieron fragmentos de este libro, las típicas fotocopias que tienes que ir a sacar para hacer una práctica, y me encantó y me lo compré y me lo leí.
Michael Sandel aquí consigue hacer un repaso de las distintas corrientes que hay sobre la justicia y la moralidad. Son distintas corrientes políticas de qué es justo y qué no es justo en una sociedad, desde distintas perspectivas. Pasa por el utilitarismo, pasa por el liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo cívico, en fin. Pero lo hace de una forma muy amena porque no es un libro de teoría política per se. Él lo hace todo a través de ejemplos. La conocida situación esta de que hay un tren con 2 vías y tú tienes que elegir si matas a 2 personas o a 5 porque puede mover el tren, te mete en un pensamiento moral de poneros de situaciones reales de qué sería lo correcto aquí, cuál es en este dilema moral, qué es lo que sería correcto. Y así te va dando pie a ir conociendo esas teorías. Me hizo pensar políticamente, me hizo ver qué está en juego en cada decisión del día a día y en cada decisión pública que se toma. Lo he puesto siempre ese ejemplo porque para mí es muy esclarecedor. Cuando te pones el cinturón de seguridad, estamos ante un dilema moral. La sociedad ha visto que es moral obligar a alguien a ponerse un cinturón de seguridad. Hay perspectivas que dirían que eso no es moralmente correcto y hay perspectivas que dicen que sí es moralmente correcto obligarte a ponerte un cinturón de seguridad. La cuestión es que ahí hay una serie de valores que se están poniendo en juego y se priman unos por encima de otros, y desde otra perspectiva sería el contrario. Esos choques, hay una lotería y cuál es la moralidad detrás de la lotería o de que un equipo de fútbol esté financiado por dinero público, no, todas estas cuestiones, al traerlas sobre ejemplos reales, hace que la política sea a la vez divertida, entretenida y relevante de verdad. Y fue lo que a mí me metió en estar especialmente interesado en la filosofía política. Otro autor que disfruté especialmente y que me marcó en la forma de ver nuestra historia, que es ser español y ser ciudadano español ahora, es Manuel Chávez Nogales. Concretamente, obviamente el más conocido es A Sangre y Fuego, pero también leí otras cosas. Y es que Chávez Nogales te mete, de repente te descuadra y te saca de esos parámetros que tú ya tienes establecidos de hay bueno y malo en la historia de España. Te saca de eso, te hace ver la complejidad y la tremenda crudeza de una guerra civil, la crueldad que hay, y en mi caso también me traía un punto de cinismo y de melancolía que ya conectaba con una imagen que yo ya venía trayendo de nuestra historia, que es la que viene de A la Triste. Aquello que dice, en La Triste hay una frase de Quevedo que dice que siempre ser lúcido en España siempre trajo un gran pesar. Y esto con Chávez Nogales lo ves. Ves que la historia de bueno y malo es siempre mucho más complejo y que acercarte, en este caso, a la guerra civil, no es despertar, no es abrir los ojos, porque yo ya venía conociendo cosas, pero sí te hace ver las cosas con una mayor profundidad y una mayor complejidad e intentar ser algo más que 3 frases o que 3 eslóganes. Para mí, Manuel Chávez Nogales y la historia de Manuel Chávez Nogales, como cuál es su biografía, es una de las muestras más claras de cuál ha sido nuestra historia y qué es lo que debemos hacer para mejorar como ciudadanos y al menos ser ciudadanos críticos y no tragarte esos eslóganes uno tras otro, lemas para camisetas, no tener una capacidad de reflexión y de crítica hacia lo que somos como sociedad. No sé cuánto llevamos ya, pero creo que se está quedando videaco largo. Antes de los 30, para mí también es fundamental leerte la Constitución de tu país. Sí, que sé que suena raro y dices, ¿qué dices, friki? ¿Qué me estás contando? No me calientes la cabeza. Pero de verdad lo veo importante. Porque tú tienes derechos porque hay una Constitución. Y es la norma fundamental que rige las instituciones y la vida política de tu país. Y puede que no te guste la política, si es que es normal. La polémica que toca de la semana, esa polémica cutre de esa semana, de que no sé quién ha hecho esto y el otro ha dicho tal, ese cutrerío, esa mediocridad, no digo eso, digo de las grandes decisiones y la gran política, lo que te afecta a ti en tu día a día sobre lo que es justo, ¿no? Conectamos con el vídeo de Michael Sandel, lo que es justo y lo que es injusto, y que te lleva qué será en el futuro de nuestro país o de la sociedad, que al final es lo que te va a afectar porque la política es
lo que te afecta en lo que cobras, en si tienes derecho el fin de semana a trabajar o a estar en tu casa, si vas a tener pensión o no vas a tener pensión, cuánto cobras de cuánto pagas de impuestos. Todo esto es política, son cuestiones que en el día a día te afectan. Y leer la Constitución hace que comprendas cómo funciona tu país y cuál es la realidad de tu país. Me parece un elemento fundamental, sobre todo cuando todos tenemos derecho a votar. Porque no te voy a decir que tengas que leer un libro sobre medicina, porque no tendrás que operar posiblemente nunca, a no ser que seas médico. Pero todos tenemos derecho a votar. Y además, las decisiones de los demás nos influyen en nuestra vida. Entonces, conocer la norma básica de nuestra sociedad y la norma, que es la que nos da derechos, me parece que antes de los 30, al menos para formarte como un ciudadano crítico y racional, es necesario. Yo lo recomiendo. Como veis, estamos en la época carrera y que ya dejé un poco de lado las novelas. Otro libro que me encantó y que disfruté y que me afectó bastante, que condicionó me cambió la forma de pensar, fue Feminismo para principiantes, de Nuria Varela, con un título bastante elocuente. Y es un libro que me abrió los ojos bastante, porque no es que no tuviera una sensibilidad, pero no tenía una percepción del problema como la tengo ahora, ni tampoco yo tenía una base teórica suficiente para no ya empatizar con una posición, sino comprender una situación real de cuál es la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, un libro que por su carácter divulgativo entra en una explicación teórica y con ejemplos prácticos de qué es el feminismo, por qué el feminismo y de dónde viene y cuáles son algunas de las distintas corrientes, cuál es la situación actual, etcétera. Es una muy buena puerta de entrada para alguien que quiera conocerlo también a nivel teórico, para poder ya no solo empatizar con una causa ni con la realidad del machismo en nuestra sociedad, sino tener también esos fundamentos para conocer esa realidad, conocer por qué sucede y también comprenderte tanto a ti mismo como persona y en mi caso, por supuesto, como hombre, y también comprendernos como sociedad. Y este es el último libro que entra en esa deriva y en esa búsqueda más del yo político, del yo ciudadano, y es No pienses en un elefante, de George Lakoff, un libro también que me parece buenísimo. Es de esos libros como el de Sandel, que es muy práctico, entonces es muy divulgativo para quien sea que le dé reparo. No es un libro de teoría denso, sino con ejemplos prácticos, incluso de anuncios publicitarios, de campañas electorales. Te va metiendo en el mundo de cómo pensamos, cómo es la comunicación política. Fue un libro que me cambió a mí, por eso para mí es importante antes de los 30. Me cambió la forma de ver la comunicación política y la política en sí. George Lakoff aquí teoriza sobre qué son los marcos mentales, los marcos conceptuales, y cuando al utilizar ciertas palabras y ciertos discursos, nosotros asociamos una serie de valores, de ideas, incluso de características, de adjetivos, de sensaciones a ciertas palabras. La política, los medios de comunicación, todo lo que intenta influir en ti, lo hace a través de esos marcos conceptuales, ¿no? A través de esos frames que él dice, y eso fue como de repente... O sea, como que empecé a ver todo. Igual que lo del feminismo para principiantes, era como de repente te pones las gafas violetas y de repente ves las líneas, ¿no? de ese machismo estructural. De repente te pones esto y empiezas a ver... Dios, mira aquí, mira cómo utilizan esta palabra, mira cómo aquí te han puesto esta frase antes que la otra, mira esa noticia que han puesto justo antes de enganchar con la otra noticia, mira cómo estos dicen esto y aquellos dicen eso. Poder ver eso es muy bueno. A nivel de comunicación política para cualquier ciudadano me parece imprescindible, porque no es... Ya te digo, no es un libro de teoría política, es con ejemplos prácticos y de una forma muy divulgativa. Entonces, creo que cualquier persona que también, que le interese esto, pues me parece una muy buena forma de hacerlo, de entrar en ese mundo. Después de eso, fui retomando progresivamente el mundo de la novela. No lo de la ficción. Hacía tiempo que estaba inmerso en la carrera, libros de teoría, ensayo, tal. Y ahora... empecé un proceso a partir después de terminar la carrera, de entrar más progresivamente en la novela. Empiezo con la Ilíada, tanto la Ilíada como la Odisea de Homero. Poder disfrutar de ese relato que ya venía conociendo de los clásicos adaptados que decía antes, pero ahora lo estaba, aparte de conociendo en toda su extensión, podía conectarlo con nuestra historia, con nuestra cultura, ver de dónde vienen muchas referencias.
y ves que eso, que se ha transmitido esa cultura y esa civilización mediterránea, de dónde viene todo, la importancia de los mitos, la importancia de cómo los clásicos hablan de cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos, no solo a los de esa época, y entonces hace que creo que era te da una buena base para a partir de los 30 llegar a otros libros. También quiero mencionar El romancero gitano de Lorca, porque no sé si haberlo leído antes de los 30 me ha ayudado, o dará igual si lo leyese el año que viene o dentro de 10. Pero la intensidad con la que escribe estos poemas y la forma en cómo pude conectar con ellos, ya lo dije en la reseña, pero como pude conectar con ellos me marcó muchísimo, y además era lo primero que yo conseguía disfrutar de poesía. Entonces me abrió de nuevo todo un mundo. No estoy seguro, ya digo, no estoy seguro si tiene que ver la edad, pero fue un punto de inflexión de decir, Dios, hay todo eso todavía por descubrir y por disfrutar. Justo vengo de grabar la reseña de Trilogía Rural, ¿no? De las 3 obras de teatro de Lorca, y a eso no hubiera llegado sin haber leído esto antes. Entonces, haber disfrutado eso, pues sí que fue un gran momento lector de mi yo de antes de los 30. De igual forma, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, también tiene esa cosa de... Es un libro que... Y este creo que sí que tiene sentido leerlo antes de los 30. Porque aquí Marguerite Yourcenar lo que hace es escribir una carta ficticia de parte del emperador Adriano a su sucesor Marco Aurelio. El Adriano de Yourcenar era un Adriano humanista, un filósofo, alguien que está ya en los últimos años de vida, que hace una retrospectiva de todo su reinado, de todo su gobierno, y a la vez lo va mezclando con sus vivencias personales, con sus miedos, que son al final los miedos humanos, con sus frustraciones, con una mezcla de erudición, un cierto punto estoico, a la vez de análisis de qué es la naturaleza humana y cuáles son esos nuestros miedos con el paso del tiempo. Yourcenar para mí crea una de las mejores novelas que se han escrito, y eso de leerlo ante los 30 a mí me ha hecho disfrutarlo mucho, porque sé que cuando yo lo lea eso, si lo vuelvo a leer dentro de 20 años, con 50 años y tengo hijos, o más adelante, y tengo otros problemas, o he visto cómo ha pasado la vida, o ya tengo menos pelo, o no sé, estoy en un punto de decadencia en mi vida, sé que me aportará cosas distintas y podré compararlo con algo con lo que me aportó leyéndolo en los 20 y pico. Y creo que eso tiene un valor incalculable. Porque claro, van pasando los años y vas creciendo, y entonces pues aquí engancho con el siguiente libro, que era el que yo decía que era el que me quedaba, que no era ficción, y es Las Meditaciones de Marco Aurelio, que te acerca, vas teniendo preocupaciones, angustias, va pasando los años y ves que lo que con 20, esto quien lo lea, quien me vea que con 50 años dice, ya, esto si tienes 30 kilos pillar, no sé qué, ya, pero cuando tienes 30 han pasado 10 años desde que tenías 20, y a los 20 decías, yo con esa edad ya tendré esto y esto, y sería así y tal, y habré conseguido todo esto. Y ves que pasa el tiempo y que puede ser que algunas cosas sí las has conseguido, que otras no, que ves hacia atrás y ves que hiciste estupideces, o ves que otras cosas que sí que las has conseguido, o relativizas la importancia de otras, ¿no? Las meditaciones de Marco Aurelio te acerca al pensamiento estoico, un pensamiento que, aunque ahora está bastante de moda y de una forma bastante frívola, porque lo aleja de una parte muy importante del estoicismo, que es la visión de cómo era la naturaleza y tal, que lo acerca a una parte más práctica, pero también por eso tiene valor, porque el estoicismo es una de las filosofías clásicas que es más práctica de todas, y que sinceramente te ayudan a crecer como adulto y te ayudan a afrontar situaciones adultas con más recursos de los que tenía antes. Y además ves cómo, de nuevo, las preocupaciones del ser humano siguen siendo las mismas. Pasen los años, pasen los siglos. Y lo que tú tengas que enfrentar, pues será cosas muy parecidas a lo que tuvieron que enfrentar otro mes, porque la mayoría de cuestiones que debemos enfrentar son cuestiones personales, de cómo gestionamos nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros egos y nuestros logros. Y para acabar, El lobo estepario, de Germán Hesse.
Un libro que quiero ponerlo aquí porque es un libro que leerlo antes de los 30 tendría un significado diferente a leerlo a los 50. Y que a mí me gustó muchísimo. Y también conectando con las meditaciones de Marco Aurelio, tiene ideas para tu día a día. Y tiene ideas de cómo afrontar el tiempo, cómo afrontar la decadencia, cómo afrontar la vida. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con el día a día? ¿Qué hago si no consigo lo que quiero? Y si ya lo he conseguido, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué sentido tiene estar vivo y disfrutar? ¿Qué es disfrutar la vida? La vida es trabajar todo el día. La vida es conseguir 50.000 suscriptores en YouTube. No sé, ¿qué es la vida? O la vida es tener un huerto y ser un hobbit. Pues ese tipo de cuestiones son las que este tipo de libros, El lobo estepario, también Siddhartha, te acercan y te ayudan a pensar sobre eso. Y a mí me hizo entrar en una literatura que conecta de forma mucho más profundas contigo que otro tipo de libros. Y que pueden quedarse en el tiempo contigo muchísimo más y de una forma más trascendente. O sea, que tú estés mal en el trabajo y eches para adelante el día porque te acuerdas de algo que leíste y lo puedas aplicar a tu vida, me parece que es muy, muy, muy poderoso. Y por eso, pues quería decirlo. Y hasta aquí, videazo gordo. Quien ha llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Yo quería hacerlo y quería hablar tranquilamente, no quería entrar en... ay, que tengo que hacerlo en X tiempo porque si no el algoritmo y yo esto no lo voy a viralizar, lo tal. No pasa nada, si esto va para arriba. Estamos ya muy cerca de los 50.000 suscriptores. Suscríbete si no estás todavía, porque es que estamos ya allí casi llegando. Me ha gustado hacerlo, es un vídeo que yo quería hacer. Quería escribirlo, quería ver qué lista me salía. Fue eso, recordar qué libro había leído, qué no. Y bueno, ponerlo un poco en perspectiva. Y al verlos todos juntos veo que la ficción tiene más peso del que yo creía. Sí se comprueba lo que yo ya intuía, que es que tuve una primera época de ficción, después tuve la época de carrera, que estuve mucho con el ensayo ahí y poniéndome pues muy centrado en la historia y la política y tal, y estoy contento de que he ido pudiendo introducir los últimos años la novela de nuevo en mi vida, además diferente, ¿no? Siempre hay ciertas cuestiones que me gustan más, pero ver que he podido ir entrando en cosas diferentes, pues, y que he ido evolucionando como lector es un placer. Y ya está. Una excusa como otra cualquiera, pues para hablar del libro. Y listo. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos.